hombre importante, un hombre político, religioso, muy importante en el Antiguo Testamento, que se destaca por una labor que él hizo significativa para su pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, sobre todo en lo que se conoce como la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Nehemías estaba allí trabajando en el palacio del rey Artajerjes II, rey de Persia en aquel entonces, y tenía un cargo oficial muy importante. Él era copero del rey, él estaba muy por encima de autoridades, estaba muy cerca del rey, tenía importante influencia, y allí estaba Nehemías como judío trabajando como copero para el rey Artajerjes II. ¿Por qué estaba Nehemías ahí? Bueno, sencillamente se conoce que en el siglo VI Babilonia había invadido Jerusalén, había destruido el templo de Jerusalén y había sacado a todos los judíos de su nación natal, ¿sí? Y los había deportado a diferentes lugares. Entonces, en medio de esa situación de exilio, estaba allí también, obviamente, estaba Nehemías como exiliado trabajando para el rey persa. Y en medio de toda esa ida y vuelta y de que los judíos estaban siendo dispersos, justamente porque habían sido echados de su nación, Nehemías se encuentra ante una situación bastante compleja como la que nos encontramos muchos de los ciudadanos del mundo hoy, una situación donde muchas personas estaban sufriendo, donde el templo de Jerusalén, templo obviamente muy importante para el pueblo judío porque tiene que ver con el templo donde se adoraba a Dios, donde se celebraban sacrificios, donde se celebraban ofrendas de agradecimiento a este Dios maravilloso. O sea, el templo de Jerusalén para la vida religiosa del pueblo judío es sumamente importante. Y como esa figura del templo había sido destruida por los babilónicos, entonces el pueblo había quedado devastado. No solamente porque perdieron la posibilidad de seguir adorando a su Dios y de tener una cultura religiosa tan fuerte como la del pueblo judío, sino que además había quedado devastado porque estaban siendo echados de su nación, estaban siendo deportados, estaban siendo exiliados y mandados a vivir bajo los régimen de otros imperios, de otras autoridades totalmente distintos al pueblo judío. Volvamos al libro de Nehemías capítulo 1. Dice la palabra del Señor: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, estamos hablando entre los meses de noviembre y diciembre para nosotros, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, estamos hablando del reino de Persa, y la capital de Susa, ahí donde estaba trabajando, reinando en aquel entonces el rey Artajerjes II, que vino Ananí, uno de mis hermanos judíos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esta noticia para Nehemías fue una noticia, como dije antes, devastadora. Era su propio pueblo, eran sus propios hermanos o compatriotas, era el templo de Jerusalén tan importante para todos ellos como nación, que estaba devastado. Las murallas habían sido arruinadas, las puertas del templo habían sido quemadas a fuego, el pueblo estaba en gran mal y afrenta, todo estaba destruido, las murallas estaban derribadas, y no solamente las murallas físicas, las murallas que tienen que ver con la construcción de un edificio, sino, como dije antes, la muralla social, la muralla familiar, las murallas económicas, la muralla moral, la muralla anímicas, todas las murallas que hacían a la estabilidad de una nación, de un país fuerte, de un país importante, habían sido saqueadas y habían sido derribadas y habían sido destruidas a causa de la invasión del pueblo babilónico en aquel entonces, hablando del siglo VI específicamente. Cuando se entera Nehemías de esta noticia, él entra en una situación de crisis personal, de una situación dura para él como judío, y en una situación doblemente compleja porque él estaba trabajando con un rey persa en una capital llamada Susa y estaba lejos de lo que estaba pasando en Jerusalén. Entonces él estaba como, digamos, sufriendo a distancia todas estas noticias y estos acontecimientos, ¿sí?, que le habían contado sus compatriotas.
En medio de esta destrucción de los muros o de las murallas y de todo este caos que estaba viviendo el pueblo judío en aquel entonces, Nehemías realiza 4 pasos prácticos, 4 pasos importantes que le van a ayudar a él a poder reconstruir las murallas de Jerusalén y reconstruir las murallas del pueblo judío, ¿sí?, que había sido arrasado por los babilónicos. Cuando hablo de murallas, vuelvo a reiterar, porque quiero que esto quede claro, no solamente murallas físicas de un templo, sino las murallas sociales, las murallas familiares, económicas, de ánimo, ¿sí?, las murallas que tenían que ver con una estabilidad social, una estabilidad humana, una estabilidad como pueblo, como gobierno, como nación. Nehemías va a restaurar todo eso poniendo en práctica 4 pasos prácticos que yo creo que si nosotros los entendemos y los ponemos en práctica en este tiempo, estos pasos nos van a ayudar a restaurar las diferentes murallas que toda esta pandemia, toda esta crisis económica y todo lo que está surgiendo en el mundo actual está derrumbando en cada una de las naciones del mundo. No podemos negar que esta pandemia está generando caos importante en muchas familias, en muchas personas, en muchas sociedades, ¿sí? Y estamos hablando de murallas que se están derribando y que necesitan imperiosamente volver a ser reconstruidas. Así lo hizo Nehemías. Y yo quiero mostrarte a través de la Biblia 4 pasos que él utilizó para poder reconstruir en 52 días las murallas de Jerusalén. 52 días las murallas de Jerusalén. ¿Cómo hizo Nehemías? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué pasos dio para poder concretar esta reconstrucción tan necesaria, tan importante, ¿sí?, que necesitaban imperiosamente el pueblo judío, el pueblo de Israel en aquel entonces? Y nosotros hoy tenemos este desafío también de reconstruir todo lo que esta pandemia, todo lo que este caos, ¿sí?, y todo lo que esto que se está generando en este tiempo está derribando. Nosotros tenemos la obligación como ciudadanos del mundo y como hijos de Dios de comenzar a reconstruir. Entonces, lo que yo quiero que compartamos en esta noche brevemente son estos 4 pasos que dio Nehemías. Y quiero compartirte el primer paso. Quiero que leamos allí Nehemías capítulo 1, del versículo 1 al 3 nuevamente para poder introducirnos en el tema y poder ya mencionar el paso número 1. Nehemías capítulo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleos, esto es noviembre-diciembre, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas consumidas a fuego. Vamos al versículo 11, que dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Fíjense, versículo 4. Cuando oí estas palabras, dice Nehemías, cuando oí el informe de mis compatriotas, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando oí estas palabras, cuando me dieron este informe, cuando me dijeron que mi pueblo estaba en gran mal y afrenta y que las murallas habían sido destruidas y que las puertas del templo habían sido quemadas a fuego, recibí esa palabra, me impactaron y por eso me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios. Claro que esta noticia para Nehemías fue una noticia muy impactante, como nos está pasando a muchos de nosotros hoy. Muchos de nosotros estamos viendo noticias muy tristes de muchas personas que están muriendo a causa de esta enfermedad, de muchas otras personas que están sufriendo las consecuencias, ¿sí?, por esta pandemia.
personas que no tienen por ahí alimentos, que no tienen una casa confortable donde vivir, personas que a lo mejor no están teniendo la posibilidad de trabajar, personas que de alguna manera tienen algún familiar enfermo y están preocupados. Estamos recibiendo permanentemente noticias que impactan nuestra vida, noticias que realmente golpean nuestro corazón, nos sensibilizan y que obviamente también nos ponen tristes, nos afligen, nos preocupan y de alguna manera también nos pueden llegar a angustiar. La incertidumbre de saber cómo seguirá esto, qué pasará, se encontrará alguna solución definitiva, seguiremos en cuarentena, de qué manera vamos a revertir las situaciones que vamos a tener que atravesar en los próximos días. Toda esa situación y todas esas noticias también nos generan gran dolor y gran incertidumbre y ponen en nuestro corazón en una situación delicada porque nos entristece saber acerca de cuántas cosas malas estamos viviendo en este tiempo. Y eso pasó con Nehemías. Sin embargo, el primer paso que Nehemías dio y que quiero compartirte en esta tarde es que Nehemías no se quedó en el lamento. Nehemías no se quedó en el lamento. La noticia fue dura, claro que sí. El golpe y el dolor de lo que había recibido por parte de sus compatriotas, de lo que le habían comentado, fue fuerte. Él lloró, él hizo duelo, él estuvo allí ayunando y orando al Señor. Pero más allá de todo eso, Nehemías no se quedó en el lamento. No se quedó estancado en el lamento de la situación, no se quedó estancado, trabado en la angustia, no cayó en un pozo depresivo, si se quiere llamarlo de alguna manera, no cayó en una situación desesperante, de una triste agonía por lo que él había escuchado y las noticias que él había recibido, sino que Nehemías, a pesar del dolor que la noticia le causó, él se levantó y salió de ese estado de lamento. ¿Sabe? En este tiempo donde recibimos noticias duras y difíciles, no podemos quedarnos lamentándonos todo el día. No podemos estar llorando lo que ya se perdió. No podemos estar llorando aquellas cosas que ya se fueron. No podemos estar llorando aquellas cosas que no podemos revertir. No podemos quedarnos atados al lamento y a la tristeza de lo que la noticia nos trae todos los días a nuestros hogares. Dice el versículo 11 que él se levantó y le pidió a Dios que le dé la gracia para poder ir a hablar al rey, para poder ir a hablar con su jefe y poder plantearle a su jefe, a su rey, el plan que él tenía en su mente y en su corazón para poder ir a Jerusalén y reconstruir las murallas que habían sido derribadas. Miren lo que dice el capítulo 2 en el versículo 5 en adelante. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Note esto: cuando Nehemías escuchó la noticia, él lloró, él hizo duelo, él estuvo de ayuno, él oró, él estaba angustiado, pero no se quedó trabado, no se quedó atascado en el lamento, sino que él ya inmediatamente tenía en su corazón la intención de reedificar los muros. Ya tenía inmediatamente la intención de salir adelante, de ir a hablar con el rey y buscar la manera de hacer algo para poder cambiar esta situación. Si las cosas van a ser reedificadas, si las cosas van a cambiar, necesitamos entender que el primer paso que debemos dar es no quedarnos atados, atascados, trabados en el lamento. Dice el versículo 6: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para maderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que si alguien va a restaurar algo, va a ser aquella persona que no se quede atrapada en el lamento. El primer paso que tenemos que estar dispuestos a dar es salirnos
del estancamiento, de la angustia, de la agonía, de la depresión, de la desesperación, de los temores, ¿sí? Salirnos del lamento, de todas estas malas noticias que vivimos cada día y predisponernos a sobreedificar o edificar o reedificar, si se quiere mejor la palabra, los muros que toda esta pandemia y toda esta crisis van a ir derribando. Nehemías lloró, hizo duelo, se lamentó, estuvo angustiado, se tomó un tiempo para reponerse, oró, ayunó a Dios, pero no se quedó en el lamento. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, no nos podemos quedar lamentándonos de lo que está pasando. Necesitamos, sí, llorar, sí tener nuestro tiempo, como dice la palabra, si hay tiempo de llorar, hay tiempo de estar alegres. Este es un tiempo de duelo, si se quiere, un tiempo de luto, un tiempo de mucha angustia por lo que está pasando. Pero el primer paso que tenemos que dar es estar dispuestos a no quedarnos atados, no quedarnos atrapados en el lamento. Número 2, el segundo paso que dio Nehemías, podemos leerlo en el versículo 4 del capítulo 1 en adelante. Cuando oí esta palabra me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Fíjense qué interesante esta oración, porque esta oración nos habla del segundo paso que dio Nehemías para la reconstrucción de los muros de Jerusalén. El segundo paso de Nehemías es importante, es un paso que tenemos que estar dispuestos a dar también. Y tiene que ver con el paso de tener empatía con las demás personas. Tener empatía con las demás personas. Tenga en cuenta esto, Nehemías no había vivido la situación que había vivido su pueblo en Jerusalén. Él estaba en el palacio del rey, él tenía garantizada su seguridad, garantizada su ingreso económico, él no pasaba hambre, él vivía probablemente en una buena casa, ahí cerca del palacio, o a lo mejor dentro del mismo palacio del rey, él tenía sirvientes a su disposición, era una persona de influencia. Tenga en cuenta que ser copero del rey en aquel entonces era tener la posibilidad de hablar con el rey, asuntos que quizás ninguna otra persona podía llegar a hablar. Él podía hasta incluso en algunos momentos hasta darle algún consejo al rey. Nehemías estaba bien. Nehemías no había padecido lo que estaban padeciendo sus hermanos en Jerusalén. Él no había sido arrasado por los babilónicos, ni siquiera había visto la muerte de muchos compatriotas de ellos. Él no estaba pasando hambre. Él no tenía que salir escapando para resguardar su vida de ninguna situación de riesgo. Nehemías estaba bien. Nehemías estaba resguardado. Las necesidades básicas de Nehemías estaban cubiertas, totalmente cubiertas, satisfechas. Sin embargo, cuando él escucha la noticia de lo que estaban viviendo sus hermanos en Jerusalén y cómo estaban siendo devastados y cómo estaban siendo maltratados, él tuvo empatía. ¿Qué significa empatía? Básicamente, empatía significa poder percibir el dolor del otro como propio. Empatía es poder ponerme en los calzados del otro, poder entender lo que el otro está viviendo, lo que el otro está sufriendo, cómo el otro lo está sintiendo, qué le está pasando al otro en el lugar donde él está, bajo las circunstancias en las cuales se encuentra. Por eso es importante destacar estos versículos cuando él ora. Dice, él se incluye en la oración y dice, nosotros hemos pecado contra ti. Nosotros hemos fallado. Note esto, ¿no? Él no dijo, oh Dios, perdónalos porque ellos pecaron, ellos te fallaron, ellos no guardaron tu mandamiento, ellos se apartaron de... Él no estaba orando de esa manera. Él estaba orando incluyéndose como parte del pueblo sufriente y en necesidad,
reconociéndose a un mismo como pecador y como parte del problema. Él dice, nosotros hemos pecado, nosotros te hemos fallado, nosotros nos hemos apartado. Esto significa tener empatía. Esto significa que Nehemías no solamente escuchó la historia y la noticia y se lamentó un poco, y sí lloró, sino que estuvo dispuesto a salir del lamento y a pensar cómo reconstruir o sobre edificar los muros. Pero en segundo lugar, eso lo hizo porque tuvo empatía con el otro. Estamos en tiempos donde necesitamos tener empatía con los demás. Que el dolor de los demás sea mi dolor. Que la pérdida de los demás sea mi pérdida. Que las carencias de los otros sean mi carencia. Es la única forma en que yo pueda ser movido para poder ayudar a los demás. ¿Sabe? Hay muchas personas que a lo mejor hoy están de alguna forma pasando esta cuarentena o pasando esta crisis mundial diferente a otras personas. Quizás usted está en su casa con calefacción y tiene una casa relativamente amplia y a lo mejor está cómodo y tiene la heladera llena o semillena o con los alimentos necesarios para poder sobrevivir este tiempo y poder resguardarse tranquilo, y a lo mejor usted tiene internet y puede ver películas y puede tener un juego para jugar y puede tener muchas comodidades que quizás otros no tienen. Sin embargo, en este tiempo no se trata de pensar egoísta e individualmente en mí, sino también se trata de comenzar a tener empatía por aquel que quizás no tenga muchas cosas de las que por gracia de Dios yo puedo llegar a tener hoy. Y qué bueno que en esa empatía estemos dispuestos a ser solidarios y a poder extendernos una mano. Si tengo, como dice el Señor, si tengo 2 capas, poder repartir una capa. Si alguien necesita un vaso de agua, poder llevárselo. Si alguien tiene frío, compartir con él un abrigo. Qué bueno que en este tiempo podamos, para reconstruir las murallas que esta pandemia y esta crisis está derribando, podamos comenzar a tener empatía por los otros. Hay una palabra muy linda allí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 15, que viene perfecto a la actitud que tuvo Nehemías en este segundo paso. Y esa palabra dice, llorad con los que lloran. Llorad con los que lloran. Quizás usted no ha perdido ningún familiar o ser querido en este tiempo a causa de la pandemia, pero hay mucha gente que sí lo ha perdido. Hay muchos nietos que han perdido a sus abuelos, hay muchos hijos que han perdido a sus padres, hay muchos padres que han perdido a sus hijos. Y el hecho que a mí no me haya tocado, el hecho que a mí no me haya pasado, por la gracia de Dios, no significa que yo deba despreocuparme por el dolor del otro. Debo aprender a tener esa empatía de también sentir el dolor del otro como mi propio dolor. Y eso hizo Nehemías. Hemos pecado contra ti, nos hemos equivocado, hemos hecho estas cosas, nos hemos confundido el camino. Y esa empatía fue lo que le llevó a él a poder salir de su lugar de comodidad, salir del palacio, salir del confort, salir de la seguridad, del resguardo, de la posición política importante que él tenía, salirse del estatus social en el cual él estaba acostumbrado a vivir, a convivir diariamente, para ir a un lugar que estaba devastado, para ir a un lugar donde había hambre, donde había desolación, donde había confusión, donde había temor, donde había dolor. Nehemías pudo hacer eso, porque primero no se quedó en el lamento, pero en segundo lugar él tuvo empatía, y esa empatía lo llevó a poder ir con sus compatriotas y hermanos para ayudarles a reedificar los muros que habían sido derribados. En este tiempo necesitamos tener empatía con las demás personas. No importa si son argentinos o si son de otro país o tienen otra cultura o otra religión, otras costumbres. El mundo globalizado en el que vivimos de alguna u otra manera nos une a todos y nos pone a todos un poco más cerca. Y qué bueno que en este tiempo podamos tener empatía con el resto de los hermanos nuestros, también ciudadanos de este mundo. Que Dios nos ayude a no quedarnos en el luto, a no quedarnos en el lamento, pero también que Dios nos ayude a tener empatía por los demás. El tercer paso que dio Nehemías,
que me parece también muy importante, capítulo 2, versículo 4. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Versículo 12 dice: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. ¿Saben cuál fue el tercer paso de Nehemías? Un paso importante también. El tercer paso de Nehemías fue que Nehemías consultó a Dios para que Dios le dijera qué y cómo tenía que llevar a cabo la reconstrucción de las murallas. Nehemías no se mandó solo. Nehemías no se creyó autosuficiente. Nehemías no se creyó el Mesías o el Salvador de Jerusalén. Nehemías se constituyó simplemente en un instrumento que si iba a poder hacer algo y si iba a poder reconstruir las murallas y si iba a poder hacer algún cambio positivo en la vida de sus compatriotas y hermanos, era porque Dios estaba con él. Fíjense que cuando él se presenta ante el rey, dice: y oré al Dios de los cielos, y no le descubrí a nadie lo que Dios ya había puesto en mi corazón de lo que tenía que hacer en Jerusalén. ¿Sabe? No podemos dejar en la reconstrucción de las murallas de este tiempo, no podemos dejar de lado o afuera a Dios. Si hay alguien que sabe perfectamente qué es lo que tenemos que hacer, y si hay alguien que sabe exactamente cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer, ese es Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es consultarle a Dios, escuchar lo que Él tiene para decirnos en este tiempo y obedecer los mandamientos y la forma que Él nos establezca para que hagamos las cosas. No podemos restaurar las murallas que esta pandemia y que toda esta crisis económica y social están derribando nosotros como seres humanos. No tenemos la facultad, no tenemos los recursos, no tenemos la capacidad necesaria y suficiente. Y con esto no estoy desprestigiando ni mucho menos descalificando la capacidad humana. Hay mucha gente en este mundo muy capaz que está actuando, pero no tenemos toda la capacidad necesaria para restaurar murallas. Ahora, Dios sí es todopoderoso y más que suficiente para proveernos la sabiduría y los recursos necesarios para poder reconstruir las murallas. En este sentido, Nehemías fue un hombre sabio. Él no se quedó en el lamento de la noticia. Él tuvo empatía con los demás, pero también él supo consultar a Dios e incluir a Dios en el proyecto de reconstruir los muros. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, vos que estás del otro lado escuchándonos en esta noche, no dejes a Dios fuera de tus proyectos. No dejes a Dios fuera de tus planes. No dejes a Dios fuera de tu hogar, de tu familia, de tu vida espiritual. Nos dejemos como sociedad, como argentinos, como ciudadanos del mundo, no dejemos afuera a Dios. Porque si hay alguien que nos puede enseñar y ayudar a cómo y de qué manera podemos reconstruir los muros, ese es Dios. Así que tengamos la capacidad de incluir a Dios para que la reconstrucción de las murallas realmente pueda ser factible y entre todos, saliéndonos del lamento, teniendo empatía unos con los otros e incluyendo a Dios en este proyecto de reconstrucción, podamos hacerlo posible. Y por último, número 4, el cuarto paso que dio Nehemías, capítulo 2, en el versículo 9 y en el versículo 11 dice: vine luego los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Versículo 11: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días. ¿Saben cuál fue el cuarto paso que dio Nehemías? Sencillo. El cuarto paso fue que Nehemías puso mano a la obra. Si Nehemías hubiese salido de lamento, si Nehemías hubiese tenido empatía y solamente hubiese incluido a Dios en el proyecto, pero no hubiese puesto las manos en la obra, la construcción de las murallas iba a ser imposible.
iba a ser imposible. Alguien tenía que poner manos a la obra y Nehemías estuvo dispuesto a poner manos a la obra. Él fue a Jerusalén, él fue a ver a los gobernadores, él llevó las cartas, él recopiló a las personas, él unificó al pueblo, él trabajó en el diseño, en la planificación, él buscó los recursos, él insistió, él atravesó las pruebas, las luchas que tuvo, él se enfrentó a sus enemigos. Nehemías estuvo en el lugar donde tenía que llevar a cabo la obra. Nehemías no se sentó detrás del escritorio. Nehemías no tuvo una gran idea, un gran proyecto solamente plasmado en una hoja. Nehemías no solamente tuvo un anhelo, sería bueno que podamos reconstruir los muros de Jerusalén, sino que Nehemías puso las manos a la obra. Nehemías fue a trabajar. Querido amigo y amiga, necesitamos en este tiempo poner manos a las obras. No alcanza con salirnos del lamento, no alcanza con tener empatía y sentir el dolor y la ausencia y las carencias de los demás como propio. Ni siquiera alcanza a poder incluir a Dios en el proyecto de la reedificación de los muros. Tenemos que trabajar, tenemos que ser solidarios, tenemos que extender la mano, tenemos que tener acciones concretas. Tenemos que hacer algo y me alegro mucho cuando leía en las noticias que las iglesias evangélicas estamos colaborando en medio de esta crisis, llevando alimentos, alcanzando ropa, conteniendo a las personas. Hay mucha gente que no entiende la dimensión de lo importante que es contener en este tiempo a las personas en el área espiritual. Hay muchas personas que piensan que el área espiritual es un área de la cual es inferior al resto de las áreas del ser humano. Pero el hecho de orar, de contener espiritualmente, el hecho de asistir a las personas, de atender un llamado telefónico, de dar palabras de aliento, de poder estar llevando víveres y asistencia a la gente, eso habla de que la iglesia está poniendo manos a la obra. Ahora es indudable que a lo mejor entre todos falta hacer más cosas, claro que sí, pero si estamos dispuestos a poner las manos en las obras, todas esas cosas que falten hacer las vamos a hacer también. Estamos en tiempos donde todos necesitamos de la colaboración de todos, porque este mundo en el cual vivimos y el cual está siendo afectado por esta pandemia y por otras situaciones que estamos atravesando, es el mundo de todos nosotros. Y si nosotros estamos dispuestos a salirnos del lamento, no quedarnos llorando y lamentándonos por lo que está pasando, sino salirnos del lamento, si nosotros estamos dispuestos a tener empatía por el otro, estamos dispuestos a buscar la ayuda de Dios, la dirección de Dios y obedecer a lo que Dios nos dice. Y encima de eso, a poner manos en las obras. Entonces yo creo que así como Nehemías en 52 días reconstruyó los muros de Jerusalén y reconstruyó la sociedad y el ánimo del pueblo cambió y la economía mejoró y las familias se unieron y el ambiente espiritual mejoró y la moral también fue bueno para el pueblo. Todo el cambio que Nehemías hizo en 52 días. Yo creo que también nosotros podemos reconstruir los muros que hoy están siendo derribados y devastados en menos tiempo de lo que nosotros pensamos que se puede hacer. Y entonces, cuando pienso esto, pienso en cuán importante es poder entender lo que Nehemías hizo aquel día. Poder comprender que es posible reconstruir lo que se está destruyendo. Poder entender que es posible lograr cambiar el ambiente caótico, negativo, destructivo por un ambiente positivo, un ambiente de crecimiento, un ambiente donde podamos todos estar mucho, mucho mejor. Ahora quiero cerrar esta reflexión de esta noche. Así como Dios estuvo con Nehemías, también Dios estará con nosotros y está con nosotros en medio de la pandemia que hoy estamos viviendo. Dios está con nosotros en medio de las crisis económicas que tengamos que atravesar. Dios está con nosotros para poder mantener el espíritu de la vida firme, creciente, para poder mantener ese espíritu de alegría, ese espíritu de positivismo, ese espíritu de paz, de victoria, a pesar de las situaciones que hoy estamos enfrentando en el mundo. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera? Según Nehemías, y esta humilde reflexión que hoy te he compartido, poniendo en práctica estos 4 pasos. Y los primeros que debemos poner en práctica estos pasos somos los hijos de Dios, los cristianos.
aquellos que amamos a Dios y que creemos que Dios tiene control y soberanía por sobre todas las cosas, somos los que primero debemos poner en práctica estos pasos. Y quiero animarte a que no te quedes en el lamento, a que no solamente lloremos y nos angustiemos y nos dolamos y estemos encerrados en casa solamente ayunando y orando a Dios. Salgamos del lamento, comencemos a tener proyecciones, a poner en nuestro corazón de qué manera vamos a contribuir para poder rápidamente reconstruir los muros que se están cayendo. Número 2, el segundo paso, tengamos empatía por el otro. Si a alguien le falta alimento, qué bueno sería también que yo sienta esa necesidad como propia y esté dispuesto a compartir mi alimento con el otro. Si a alguien le falta un abrazo porque está desconsolado por la pérdida de algún ser querido, qué bueno que yo también pueda sentir el mismo dolor y esté dispuesto a dar ese abrazo, aunque a mí no me haya sucedido eso. Tenemos que tener empatía. Número 3, tenemos que incluir a Dios en el proyecto, incluirlo a Dios en este asunto. Dios es el mejor arquitecto, Dios sabe cómo reconstruir, Dios puede proveer los recursos que nosotros no tenemos, Dios tiene las estrategias adecuadas. Busquemos la dirección de Dios, consultémosles a Él, preguntémosle: Dios, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? ¿De qué manera puedo colaborar? ¿De qué manera puedo ayudar? ¿Cómo debo actuar? Y sin duda que Dios nos hablará y Dios pondrá en nuestro corazón, como puso en el mío, el proyecto de lo que Él tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Y número 4, pongamos manos a la obra. Estemos dispuestos a remangarnos y a trabajar. Quizás tengamos que salir de nuestra comodidad, de nuestro confort, salir de nuestro estatus social. Quizás tenemos que dejar cosas a las cuales estamos acostumbrados a hacer para hacer otras nuevas. Pero tenemos que trabajar. Tenemos que ir y poner un ladrillo sobre otro ladrillo. Tenemos que ir y tirar cemento. Tenemos que ir y trabajar para que los muros vuelvan a reconstruirse. Los muros de una moralidad sana, los muros espirituales, los muros económicos, los muros sociales, los muros de las relaciones interpersonales, los muros familiares. Muchos muros que hoy están siendo golpeados y derribados. Muchas puertas que hoy están siendo quemadas pueden ser reconstruidos si nosotros estamos dispuestos a poner en práctica estos 4 pasos prácticos que Nehemías en aquel entonces puso en práctica y en tan solo 52 días reconstruyó todo lo que había sido derribado. Yo creo que Dios está con nosotros, el mismo Dios de Nehemías está a nuestro lado, y si Dios usó a Nehemías, también Dios puede usarnos a nosotros. No te quedes en el lamento. Ten empatía con el prójimo. Incluye a Dios. Consúltale a Dios. ¿Cómo hacerlo? Número 4. Ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Y los muros serán reconstruidos en este tiempo mucho más rápido de lo que los pronósticos nos puedan decir, de lo que los expertos nos puedan aconsejar, de lo que nosotros podemos pensar. Los muros se van a reconstruir en el nombre del Señor y tendremos sociedades más fuertes, sociedades más firmes, sociedades con alegría, con productividad, sociedades de crecimiento, porque Dios bendice a aquellos que creen en su palabra, que la ponen en práctica y que buscan su rostro. Y nosotros como hijos de Dios estamos en esa dirección y en ese camino. Así que Dios te ayude, espero que esta palabra te haya animado, nos haya orientado los pasos que debamos seguir y a partir de hoy mismo comencemos a ponerla en práctica para que los muros comiencen a ser reconstruidos.